¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a iniciar una sesión denominada Teología Pastoral Urbana. Para esto, quiero recordar que la pastoral urbana, como nuevo paradigma, permite el estudio de las acciones pastorales o la acción eclesial integral, siempre contextualizadas desde los propios espacios y contextos de cada parroquia o de cada diócesis, de cada iglesia particular, para que estas acciones pastorales sean desde la ciudad, para la ciudad y en la ciudad. Bueno, pues justamente el tema que nos compete el día de hoy será teología pastoral urbana. Este material seguramente lo estamos viendo en nuestras respectivas pantallas porque he compartido el material. Bien, tomando en cuenta eso, vamos a partir en un primer momento. Hay como una aporía de la ciudad. Decimos que tiene dos caras de la misma moneda. Y diríamos que es la diferente percepción que se tendría de la ciudad. Aunque hemos de pronto profundizado en algún otro momento lo que es la ciudad y cómo definirla, lo cierto es que ya la ciudad nos confronta en dos aspectos que ella muestra. Diríamos primero un aspecto muy constructivo y que se remite justamente a que permite una construcción de comunidad, es decir, de individuos como colectivos que comparten intereses, anhelos, espacios y que va a permitir una cierta movilidad social, es decir, que haya una rotación de que un pobre pueda llegar a estar en estratos más altos y que alguno de los altos baje a estratos más pobres por el propio proceso de movilidad social. También esta comunidad se rige a través de derechos humanos que le dan por lo menos una base mínima de sociabilidad, es decir, norma las relaciones sociales. Y en el fondo de todo esto, en la ciudad que vivimos, se asume que hay un espíritu democrático, es decir, que cualquiera puede emitir una opinión en favor del bien común a través de los medios y de las instituciones para que se vuelvan políticas públicas y entonces lo que vive el ciudadano sea semejante a el resto de los ciudadanos. Estos aspectos constructivos también permiten el avance humano, esta movilidad, estos derechos humanos, esta democracia, esto que pueden acceder a través de modos como el propio comercio, la propia educación, permite este avance a través de la ciencia y de la técnica. Ya habíamos dicho que en la ciudad impera esta sobresalencia de la racionalidad, de la lógica, sobre cualquier otro aspecto del ser humano. Por ello es que se centra mucho en la ciencia y en la técnica. La ciencia como el continuo avance del conocimiento humano. No solo hablo de la ciencia dura, la ciencia positiva, sino también las ciencias sociales como ciencias del espíritu, en donde algunos colocan también a la teología. Pero este avance de la ciencia no es la ciencia por la ciencia, sino en la medida que le otorga a la propia sociedad elementos para mejorar, para avanzar. Y eso va a crear la técnica, la aplicación de la ciencia, por lo cual el conocimiento humano seguirá avanzando. Pero dentro de todo esto no podemos olvidar que el aspecto más importante de lo constructivo es la libertad. Una libertad que nos lleva a
cuidar estilos de vida, que nos va a dar estilos de vida y que vamos a suponer son válidos. Y cada estilo de vida va a tener una serie de profesiones adjuntas o asociadas. Y esta decisión, también como parte de la libertad, va a indicarnos que elegimos ese estilo de vida, esa profesión, que tenemos la libertad de creer en lo que mejor nos parezca. Es decir, hay una libertad muy grande en el pensamiento y no se restringe a nada. Por ello, en otro momento también decíamos que la ciudad propicia la espiritualidad. En la ciudad vamos a encontrar multitud de opciones espirituales, algunas muy ligadas a la Iglesia Católica, otras no. Habrá otras religiones. Pero estos son los aspectos constructivos. Hay aspectos amarillistas o que no favorecen la construcción. Y uno de ellos es justamente la corrupción, pero no solamente como fenómeno que efectivamente se vive, sino como los rumores, como el aumento del impacto de la corrupción, de tal modo que veamos como algo negativo a la ciudad, porque propicia la corrupción. Y la corrupción a todos los niveles. Y no hablo solamente de México, sino de toda la estructura, por lo menos occidental, o con la influencia occidental. Nada más por nombrarlos, corrupción en los entornos políticos, religiosos, sociales, económicos, ¿sí? En todos los contextos. Otro de los aspectos que no ayuda a construir, más allá de lo que decíamos, de la diferencia de opciones espirituales, es cierta idolatría. Y una idolatría muy humana, diríamos nosotros, en cuanto a que se pone en el centro lo que el ser humano hace, entre ellos la acumulación de riqueza, que puede propiciar la avaricia, que puede propiciar el orgullo y las divisiones de clases sociales, pero que se excluyen y que hay cierto resentimiento social, sea porque uno quiere acceder y no puede, sea porque los de arriba no permiten que los demás accedan para no contaminarse. Y dentro de esta deificación de obras humanas, pues se encuentra desde luego el poder. El poder sobre las naciones, el poder sobre la creación. Entonces, estos dos aspectos que son caras de la misma moneda, nos llevan a experiencias de la ciudad. Seguramente estaremos viviendo noticias en nuestras ciudades de este tipo de situaciones, donde nos encanta todo lo que podemos hacer, pero aborrecemos todo ello que padecemos, como el tráfico, ya decíamos la inseguridad, entre otras tantas situaciones. Bueno, ahora, ¿por qué tenemos estas dos caras de la misma moneda? ¿O qué podría motivarnos a esto? Bueno, resulta ser que la urbe, ¿qué es la urbe? Es la pregunta que nos hemos hecho. Y las diferentes respuestas al ser un fenómeno, pues nos llevan justamente a una aparente desestructuración de lo que la ciudad podría ser. El punto de experimentar la desestructuración es un cierto caos, ¿sí? Es decir, este desorden nos genera incertidumbre, vemos que nos amenaza, porque al no entender lo que sucede en la urbe, entonces quedamos excluidos. Y solo aquellos peritos especializados en la urbe parece que lo entienden, entre ellos los políticos. Y es entonces que nos sentimos ignorados o en el anonimato. Es decir, tenemos una gran experiencia de muerte. Por ello, no es extraño encontrar en los diferentes textos del magisterio, tanto locales como universales, que la cultura occidental es una cultura de muerte.
¿Por qué? Por esta situación, la vivencia de la desestructuración de la urbe, que sería más allegado a la cuestión amarillista de la ciudad. Sin embargo, la pastoral urbana permite este estudio del fenómeno urbano junto con otras ciencias y estructura lo que pasa en la ciencia, perdón, en la urbe. Es decir, logra uno entrar a un cosmos diferente y experimenta entonces seguridad. El grito aquel de Dios habita en la ciudad es esto: la ciudad no es un caos. La ciudad no es el infierno. No. Si Dios habita en la ciudad, entonces Dios ha estructurado a la urbe. Y si Dios ha estructurado la urbe, allí lo podemos encontrar. No porque esté ausente, sino porque nosotros de pronto no hemos podido reconocer. Pero en cuanto decimos Dios vive en la ciudad, experimentamos seguridad. Una seguridad que nos va a dar una identidad muy específica, en el caso de la Iglesia Católica, hijos de Dios, y nos vamos a sentir incluidos en los procesos de la urbe. Es decir, no estaremos de manera pasiva sufriendo lo que la urbe nos da, sino de manera constructiva, positiva, proactiva para modificar aquellas cosas que efectivamente causan inseguridad, causan caos, nos desestructuran. Es decir, vamos a propiciar una experiencia de vida. Ojo, entre otras, la pastoral urbana va a procurar herramientas y conocimiento para justamente producir un cosmos en la urbe y mostrar la experiencia de vida. Así que este caos y este cosmos simplemente son dos caras de la misma moneda. Un desorden ordenado, el caos, y el cosmos como un orden. Vuelvo a repetir, esto es lo que propicia la pastoral urbana en cuanto a paradigma pastoral que permite una organización, un estudio, un análisis de la acción eclesial, de la acción pastoral de nuestra iglesia. Ahora, esta teología pastoral urbana se va a denominar urbana porque se refiere a este fenómeno urbano y tiene aspectos muy intangibles, ya lo hemos dicho, ¿sí? Estos aspectos intangibles de la urbe tienen que ver con un conjunto de cogniciones, de conocimientos, de percepciones no conscientes, pero que utilizamos para relacionarnos con la ciudad y con los habitantes de la ciudad, que propician relaciones sociales urbanas, entre ellos las actitudes, los valores, los significados, las ideas, los recuerdos, preferencias, sentimientos, anhelos y muchas cosas más muy propias de la urbe, muy propias de la antropología urbana. Esto vamos a darle el nombre de imaginarios sociales a los aspectos intangibles. Podríamos a los aspectos culturales, pero nuevamente son simbólicos, no tienen que ver con lo material. Pero esto intangible le da sentido a esto que sí es tangible, a esos aspectos tangibles de la urbe, como el desarrollo económico, la industrialización, la demografía, los centros urbanos, sobre todo las organizaciones en la urbe. Y toda organización en la urbe conlleva un territorio, conlleva relaciones con normas, con sanciones y una política. Si bien no hablo de política partidista, sí hablo de una política en cuanto a ejercicio de la propia voluntad para lograr objetivos.
se hace el bien común, se hace individuales. Entre estos aspectos muy tangibles se encuentran las prácticas religiosas, ¿sí? Que son prácticas sociales. Por eso decíamos que estos imaginarios urbanos le dan sentido a las prácticas socio-religiosas. Por eso la teología pastoral urbana es urbana, pero es pastoral porque se refiere a la acción eclesial, a una acción eclesial que no tiene otro sentido más que la construcción del reino de Dios de manera colectiva y de manera individual. Vuelvo a repetir, es pastoral porque esta acción eclesial busca construir el reino de Dios desde aquí, desde ahora, tanto para lo colectivo, grupos, parroquias, como personas, y lo individual. ¿Sí? Tiene esos dos aspectos, de tal modo que la acción eclesial va hacia lo colectivo y hacia lo individual. Y claramente podríamos ver algunos sacramentos, entre otras tantas cosas, que son colectivos y otros individuales. Y es pastoral porque además que construye el reino es universal, es para todo el pueblo de Dios. Inicia así con el bautismo, que nos da la dignidad de hijos de Dios, pero no se queda allí, sino que va a dar muchas cosas más como pueblo de Dios para que todos los laicos, todos los religiosos, todas las integrantes de la jerarquía participen. ¿En qué? Justamente en el reinado de Dios. O lo que también el magisterio, especialmente del Papa Juan Pablo II, habla de corresponsabilidad. Entonces, esta pastoral es corresponsable entre todos los miembros del pueblo de Dios. Y es teología porque en cuanto ciencia va a fundamentarse como ciencia en la revelación. No va a estudiar a Dios, sino lo que Él nos ha dado a conocer. Y nos lo ha dado a conocer como punto central en la Iglesia Cristiana Católica por la encarnación del Verbo, que nos ha mostrado la posibilidad del amor como nuevo principio organizado. Si recordarán hace un momento, decíamos que esa experiencia desarticulada, desorganizada, de muerte, es porque no tenemos un punto desde donde interpretar. Para la Iglesia Cristiana Católica, el punto hermenéutico de interpretación es el amor del Verbo encarnado, justamente en su ministerio, y se va a manifestar en el resto de la creación, en la iglesia, en la relación con lo sacramental, es decir, con toda la revelación y las fuentes de la teología. No podemos excluir la propia experiencia de Dios de encuentro y que nos ha permitido justamente sentirnos cercanos de la Iglesia Católica, a veces llamados comprometidos, pero que definitivamente nos lleva a ser corresponsables de esta acción en la ciudad para construir el reino. Hablando precisamente de cuán es la distancia que podríamos sentir hacia la acción eclesial, hacia la acción pastoral de nuestra iglesia, pues se han hecho estudios y la pastoral urbana, el doctor Jesús Serrano, analizó la encuesta de culturas religiosas de allá de hace más o menos 10 años que se realizó en la Arquidiócesis de México. Y después del estudio estadístico pudimos obtener esta gráfica, que no pretende ser meramente estadística, sino interpretativa de las distancias sociales o simbólicas de las personas hacia la iglesia. Se pueden observar en el centro abajo se encuentran los comprometidos. Este es un 9% que se ha mantenido a lo largo de varios estudios, 9-10%, son justamente los que están más frecuentes en las parroquias.
pero hay un 34% que trata de ser católico, ¿sí? Importante, 34% que trata de ser católico. Ojo, esto no está definido en ningún lado, lo definieron las propias personas. Es decir, tratan de ser católicos, no a su manera, tratan de ser católicos de acuerdo a la ortodoxia y ortopraxis de la iglesia, pero el mundo tiene ciertas situaciones que no le permiten. Pero esto no es extraño para nosotros, es propio de la naturaleza humana en cuanto relacionada con el pecado. Buscar cada momento ser católico, pero habrá condiciones que no lo permiten. De modo que el tratar de ser católico en nuestra iglesia se referirá más o menos, de acuerdo a los datos, y bueno, habría que renovarlo, un 34%. Y eso ya es un número muy alto, muy alto. Y luego existe otra capa que se denomina mal católico. Ellos saben que por alguna razón no podrán ser buenos católicos. Ya no es que trate de ser católico, es que saben que no lo van a poder ser. Pero ellos continúan su relación cercana y son el 25%. Aquí la gráfica nos lo puede mostrar muy claramente. ¿Quiénes podrían ser? Bueno, de acuerdo a los datos que se analizaron, el mal católico es aquel que, por ejemplo, tiene que trabajar los domingos y no puede asistir a misa. Es decir, por más que lo intente, pues tiene que trabajar, tiene que subsistir en domingo y no podrá asistir a la Eucaristía. No podrá estar conviviendo con el resto de la comunidad y eso les hace mal católico. Casos especiales, no tan grandes, son de aquellos que saben, por ejemplo, que por alguna razón su matrimonio se fracturó, se separaron, se divorciaron y la vida les ha permitido algo diferente y vuelven a casarse, se vuelven a juntar, lo que el Papa Francisco llama familias reconstruidas y lo que el magisterio previo le llamaba divorciados vueltos a casar. Es gente que ya no puede cambiar su situación porque pues, ha hecho una vida, ¿sí? Y saben que ya no podrán cambiarlo. O sea, no van a separarse nuevamente para querer quedar en gracia porque la fractura al interior del ser humano sería todavía mayor. Y algunos de ellos, créanme, han pedido a Dios rehacer su vida, la han vuelto a hacer y de pronto encontrarse con esto. Así que ellos saben, son conscientes, no tienen algún problema cognitivo que les impida reconocerlo. ¿No? Son muy críticos. Y entre los malos católicos y los que tratan de ser católicos, estamos hablando de más del 50% de los que se consideran cristianos católicos. Ténganlo en cuenta. Ahora, capas más pequeñas están los católicos regulares, los católicos a su manera, los no practicantes y curiosamente algunos que dicen no católicos. Pero no importa. Lo interesante es esto, que sí hay católicos regulares, que hay católicos a su manera, que hay católicos no practicantes, pero las capas son mínimas. Si ven aquí, aparecen los comprometidos, pero jamás aparecen los alejados. No hay alejados. Nadie de los que está aquí se asume alejado. La otra parte del cuestionario era aquellos que se consideraban no católicos. Estos son los que se consideran católicos. Ojo, estos son los que se consideran católicos. Es decir, tienen una relación con la iglesia. Se sienten cercanos a la iglesia, pero no aparecen alejados. Esa categoría, por lo menos para la pastora urbana,
le hemos dicho que son sujetos imaginarios porque no existen. Y cuando de pronto queremos hacer acciones eclesiales para los alejados, estamos creando acciones pastorales para sujetos imaginarios, no para estos. Bueno, centro esto indicando que la acción eclesial debiera estar dirigida tanto a los malos católicos como a los que tratan de ser católicos. Y estos no es que no vayan a la iglesia, no, estos sí van a la parroquia, sí van a misa, ellos cumplen con los sacramentos en la medida de sus posibilidades, ellos tratan de participar, mandan a sus hijos, es decir, estos son muy cercanos, no solamente en su sentir, sino en sus acciones. Pero no se piensa en ellos cuando hacemos acciones pastorales. Nuevamente, esto tiene que ver con el orden o el desorden, el cosmos, el caos que experimentamos en la ciudad y que, como fenómeno urbano, va a esconder tanto a los que tratan de ser católicos como malos católicos. Y nos iremos con los aspectos amarillistas de los alejados, que son sujetos imaginarios. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia de la ciudad? Para empezar, si ustedes ubican, el inicio siempre en la escritura fue muy sencillo, inicia en el jardín del Edén, pueden verlo muy fácilmente en el libro del Génesis. Sin embargo, hubo pecado y ese pecado propició opresión. Y tenemos ejemplos muy claros de ciudades que en el pecado propician la opresión. Y ahí en el Génesis, y más adelantito también, va Sodoma y Gomorra, Babel, después Egipto, con que el pueblo de Israel, pero no únicamente, y también Babilonia, ¿sí? Y propicia justamente eso. Pero en medio de todo ello, Dios no se olvida y tiene a su pueblo, y lo crea como pueblo, no como tribus, sino como pueblo de Dios. Ahí está el Pentateuco que podemos revisar y cómo se va haciendo este pueblo de Dios. Y luego cómo continúa. Sí, tenemos el libro de los reyes, ustedes ya conocen y podrán todavía profundizar. Es decir, hay una lección de este resto fiel de Dios que le permanece allí con él, que le reconoce y que es signo de su presencia entre nosotros. Es decir, hay una voluntad de hacer. Pero en este momento, el pueblo es más importante como colectivo que los individuos. Por ello, el pecado continúa y la opresión continúa. A pesar de la elección, allí se notan los efectos del pecado, hasta que llega la encarnación del Verbo. Lo podemos ver en los evangelios, pero desde luego en el evangelio según San Juan. Y es entonces que se da la oportunidad no solo de sentirse elegido o con la voluntad de romper con ello, sino la elección de la santidad y de la libertad. Romper con todo esto que les ha propiciado las diferentes ciudades. Porque el mensaje ya no es para un solo pueblo, ya no es solo para el colectivo, sino es para todos los pueblos, incluyendo a los individuos. Y todo va a terminar, culminar, no con la condena de las ciudades, no con la destrucción de las ciudades, sino con una ciudad que estará sobre todas las ciudades, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, que Dios nos la da. Es decir, esta estructura, esta infraestructura, estas relaciones tienen su culmen en la Nueva Jerusalén que Dios nos entrega, en donde Él estará presente junto con Jesús, con el Espíritu y todos aquellos que han sido llamados y que han aceptado justamente esta vocación a la santidad
de manera libre. Teniendo en cuenta eso, hablamos entonces que en la ciudad también está la posibilidad de la plena realización. No solo porque Dios vive en ella, sino que hacia el final de los tiempos, nos lo dice el libro de Apocalipsis, justamente se encuentra allí nuestra plenitud. Bueno, recordando entonces la misión de la iglesia actualmente, pero no de manera única, ha sido sobre la sociedad urbana, la sociedad que vive en las ciudades. Bien, ustedes recuerden esto que hizo San Pablo, esto que hizo San Juan. Fundaron comunidades en ciudades. No fueron los únicos apóstoles que hicieron eso, pero tenemos allí en la Biblia las cartas de estos dos santos que conocieron a Jesús de una manera muy especial. Por ello, este modo de andar de la comunidad cristiana católica es y ha sido siempre urbano, lo que provoca que cada iglesia, cada ciudad, sea por un lado autónoma, pero en comunión. Esto siempre ha sido importante como cristianos, que sin importar que estemos diseminados, estemos en comunión. Signo de esta comunión es el obispo de cada ciudad, que son los que hacen visible a nuestra iglesia y los que, al relacionarse mutuamente, hacen visible esta comunión. Bien, no olviden entonces estos aspectos. Bueno, ya habíamos dicho y sabemos que en la creación el ser humano es imagen y semejanza de Dios y que desde luego tuvo una caída. Una caída que a pesar de esto, Dios vuelve a elegir y a llamar y a acompañar a través del pueblo de Israel, como el pueblo de la antigua alianza. Y aún en medio de esa caída en ruptura, a pesar de esa elección, se tiene el signo de la Babel, donde se rompe esta comunicación entre los seres humanos por la confusión de lenguas y que propicia en Israel la monarquía. No la confusión de lenguas la propicia, sino que al haber una confusión de lenguas, cada quien busca dominar la creación de la mejor manera posible a través, ya muy concretamente, de reinos. Y el pueblo de Israel no es ajeno a esa estructura. Busca tener sus propios reyes, busca tener sus propias monarquías, aunque Dios mismo a través del profeta le indica lo que va a padecer. Pero con ello, aún la monarquía tiene algunas situaciones sobresalientes que favorecen el reino, pero sobre todo que sea visible Dios en medio de este pueblo. Para empezar, se alejan de la idolatría a través del monoteísmo, el único Dios. Ya las leyes no son de ellos, no es meramente construcción humana, sino que Dios ha dado la ley. Y hay un signo muy concreto para ellos, que es la circuncisión. En el cuerpo llevan la elección. Y su propio lenguaje va a excluir a todos los demás. Aquellos que no sepan el idioma de la escritura van a quedar fuera, pero aquellos que quieran aprenderlo también pueden ser partícipes. Y en el cuerpo llevarán el signo de esa elección. Lo interesante de todo esto es que de pronto llegó un momento en que el pueblo de Israel dijo, Dios me muestra aquí y ahora que me ama y por eso me bendice y me da, ¿sí? Quedándose en lo meramente material para varios. Y lo que es otro signo de esa presencia es que los libera pero de la opresión política de otros pueblos, pensando en que iban ellos a dominar al resto de los pueblos a través de estas cuestiones políticas, incluso militares.
Es decir, la institución o las instituciones del pueblo van a estar por encima del ser humano, porque pues si Dios ha dado las instituciones valen más que cualquiera de los individuos. Piensan entonces a través de todo esto que Dios los eligió, ellos son dueños de la historia y entonces la historia es su destino como momento donde ellos ejercerán el poder sobre todo y sobre todos. Pero ¿qué viene? Justamente la encarnación del Verbo con una buena nueva y va a romper con ello. ¿Por qué? Porque hay una recreación. Ya no está del Génesis, sino a través de la salvación y el bautismo que nos hablan los evangelios, especialmente Marcos 16, 15 y siguientes, en donde el signo será la comunión y la comunidad. Una comunión y una comunidad integrada por la Iglesia, que no se reduce al pueblo de Israel, sino que se abre a todos los pueblos con quienes se va a hacer la nueva alianza. El signo es Pentecostés, donde ya no hay una ruptura de lenguas, una confusión de lenguas, sino una única lengua y que, como decíamos hace unos momentos, es a través del amor de Cristo. El amor de Cristo hacia el Padre, el amor de Cristo hacia los seres humanos, hacia la iglesia, hacia la creación. El amor de Cristo que permite la redención. Y esto permite o da el impulso para que se tenga la gran iglesia de Roma al centro y otros tantos ejemplos como las iglesias juánicas, las iglesias paulinas, entre otras tantas, pero que permite la difusión de la iglesia en el mundo conocido y después hasta nuestros días en el resto del globo planetario. Ahora, esto que somos como iglesia unidos a Roma tiene otros aspectos. El primero de ellos, Dios ya no es uno en cuanto a monoteísmo único, sino un Dios tres, un Dios como donación, un Dios como relacionalidad, un Dios en apertura, un Dios que no está solo allí, sino que es una comunidad. Y por ello, la imagen y semejanza en el ser humano y su pueblo es esto, una iglesia en apertura, una iglesia en salida, una iglesia incluyente que tiene relaciones justamente de este tipo. ¿Por qué? Porque el amor en cuanto a posibilidad está por encima o le da el sentido profundo a la ley. No se queda allí, no se restringe a la ley, sino que va más allá. El signo ya no va sobre el mutilar el cuerpo, sino un signo diferente que es el bautismo, que aunque le ponemos un poco en la cabeza, en realidad en el principio era todo un baño que significaba la renovación. Ya hablaremos en otro momento de eso. Pero justamente este bautismo, este amor como posibilidad permite un lenguaje, un único lenguaje que es incluyente. El amor, que es el único lenguaje, permite ese lenguaje tan aperturado que incluye a todos, que propicia la comunión, la comunidad, y no solamente a los individuos o las comunidades que se sienten favorecidas por Dios y que pueden estar por encima de otros, ¿no? Este Dios trinitario que permite sí una liberación ya no es meramente de la opresión política, sino de cualquier opresión, incluyendo la económica, incluyendo la social, incluyendo la religiosa, aunque de pronto no lo veamos tan claro. Así que ya no es que las instituciones estén por encima del ser humano, sino que el ser humano es puesto en el centro y podrá ayudarse de las instituciones, pero las instituciones no le van a propiciar o no le deberían propiciar esta opresión, ni siquiera las religiosas. Así que la historia para la iglesia siempre será provisional. Es decir, mientras no llegue el fin de los tiempos,
el ser humano no está determinado. Podrá cambiar, podrá convertirse, podrá ser mejor. Y no es porque por el hecho de ser bautizado ya es salvado. No, no es así. Por ello, aquellos que de pronto nos sentiríamos salvados, a la siguiente, si no somos coherentes con el mensaje, podríamos perder esa santidad, podríamos perder este lugar entre los salvos. Pero puedo volver a cambiar, puedo volver a convertirme a través de los mismos sacramentos, a través de las acciones sociocaritativas y volver a la comunión como en la Trinidad. Un ejemplo muy sencillo de esto es justamente el diálogo que tiene San Pablo con los atenienses en el Areópago. Algo que hemos visto en más de una ocasión y que Pablo va a utilizar, va a aprovechar como bien un ciudadano, aunque al final tenga algo desastroso, pero sí nos coloca delante de un modo de interactuar. Es decir, la revelación da cabida a la pluriculturalidad. No es una única cultura eurocentrista la que acapara la revelación. No, ni que la interpreta. No. La pluriculturalidad en que la iglesia está inmersa permite ese entendimiento de la revelación. ¿Qué más permite? Bueno, San Pablo muestra una serie de valores, una axiología basada más en el ser que en el tener. Y eso hace clic con el pueblo ateniense, el pueblo griego, porque está en categorías que ellos entienden. Otra cosa más, Pablo pone también en el centro de la persona, que es el criterio humanista. Es nuevamente lo que entiende el pueblo ateniense. Y entonces resurge para ellos esta dignidad que también buscaban a través de sus opciones, en contra de aquello que enajena al ser humano, en contra de aquello que lo esclaviza, que lo vuelve un animal, que lo vuelve una cosa entre las cosas. Esta apertura a la primacía de la persona clara va a permitir esos diálogos. Pero también va a reconocer Pablo la naturaleza, va a poner ahí claro la cultura, va a poner en claro la sociedad en cuanto a relaciones sociales que permiten la convivencia, las respeta y va a buscar que a través del mensaje cristiano sean santas, sean mejores. Es decir, Pablo tiene una apertura y en ese sentido es católico, es para todos, no excluye a nadie. Y hace algo muy interesante, no hace proselitismo, los invita. No hace proselitismo, invita. Y justo en ese no hacer proselitismo es que no lo sigue. Pero cada ser humano tiene esa posibilidad de responder o no responder a la invitación de una nueva manera de vivir. Y Pablo lo hace desde las categorías de la ciudad, lo hace en categorías urbanas. Teniendo en cuenta esto, es como los elementos básicos, fundamentales de la teología de la pastoral urbana. Habrá muchos más, seguramente. Hay autores que profundizan en ello en Argentina, en Colombia, en Alemania, aquí en México, y que van a enriquecer el modo de entender la acción eclesial desde la pastoral urbana. Y eso nos permitirá justamente evangelizar a la ciudad o justamente un encuentro con nuestros hermanos, nuestras hermanas que viven en la urbe con nosotros y de una urbe que amamos, de una urbe que construimos día a día. Pues muchas gracias, continúen estudiando, continúen profundizando. Hasta la próxima.